este tema que es cómo leer un artículo científico, pero yo voy a centrarme en un ensayo clínico, por varios motivos. Primero, porque de repente es lo que más nos interesa, ¿no?, dentro de todos los estudios, tiene sus peculiaridades, y luego porque también el tiempo que tenemos es corto, ¿no? Esto de repente, dependiendo de cómo nos va hoy día, podemos programar de repente un taller después, no lo sé, ¿no? Que ya sería algo mucho más grande, con muchas más horas. Bien, entonces yo soy Jorge de la Cruz, ya me conocen algunos colegas, ¿no? Trabajo en la emergencia, soy médico internista y vamos a empezar. Lo primero, cuando nosotros leemos un ensayo clínico, es primero de repente fijarnos si los pacientes que han incluido se parecen a los pacientes que nosotros tratamos, si la realidad se parece a la nuestra, es lo primero. ¿Por qué queremos saber eso? Porque si se parecen muy bien a nuestros pacientes, podemos tranquilamente leer el artículo y entender que esos resultados se pueden aplicar a los nuestros. Si no se parecen, entonces podemos aprender algo nuevo y posteriormente de repente ya tener el conocimiento para cuando salgan cosas nuevas o probarlo en nuestra realidad, quién sabe, ¿no? Nos animamos a hacer un ensayo clínico. Los pacientes que en el ensayo clínico, como dice, podrían estar más enfermos que los que nosotros manejamos. Entonces es una posibilidad. Podrían tener más tiempo de enfermedad que los nuestros. Por lo general, los pacientes que nosotros vamos a ver en nuestra emergencia tienen más tiempo de enfermedad que los pacientes que se enrolan en ensayos clínicos. ¿No? Los pacientes en la realidad vienen mucho más enfermos. Podrían haber sido tratados previamente, ¿no? Hay que fijarnos, y siempre hay un cuadrito al inicio de cada ensayo clínico que nos muestra cómo son las características de los pacientes. Eso está al inicio. Generalmente es el cuadro número 1, la tabla número 1. Y sobre todo fijarnos en criterios de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta que siempre los ensayos clínicos van a tratar de seleccionar a sus pacientes muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a hacer un estudio en pacientes con infarto de miocardio, van a agarrar pacientes con infarto, pero van a tratar de quitar de ahí a los pacientes que tienen otras enfermedades. A los que tienen enfermedades reumatológicas, no, ellos no entran, por ejemplo. Las embarazadas nunca entran a ningún ensayo clínico. Las mujeres en edad fértil casi no entran tampoco. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso para saber a quiénes, o mejor dicho, esto tiene mucho que ver con lo que se llama la validez externa de un estudio, ¿no? Un estudio, la validez externa significa que se puede aplicar a otros grupos diferentes fuera del ensayo clínico. Este es el cuadro que casi siempre tienen todos los ensayos clínicos y sirve para mirar las características basales de los pacientes, y también este cuadro sirve para ver los estudios. Casi siempre comparan dos grupos, a veces son tres, pero casi siempre son dos grupos, ¿no? Por ejemplo, este es un medicamento y acá placebo con el medicamento, ¿no? Entonces, siempre tenemos este cuadro, y como ven acá dice tabla 1. Entonces, casi siempre en los ensayos clínicos vamos a tener la tabla 1. ¿Para qué más nos sirve este primer cuadro, que está siempre en los ensayos clínicos? Nos sirve para ver si son comparables los dos grupos. Durante la primera ola de la pandemia del COVID había un montón de ensayos clínicos que salían, que decían que la hidroxicloroquina funcionaba, que junto con la citromicina funcionaba, etcétera. Pero cuando nosotros nos íbamos a ver estos cuadros, veíamos que generalmente los pacientes que estaban en el grupo tratamiento eran más jóvenes, tenían menos obesidad, tenían menos proporción de diabetes. Obviamente les iba a ir mejor con cualquier cosa, aunque sea con agua bendita, ¿no? Entonces siempre hay que ver esto de acá para ver si los grupos son comparables. Miren, por ejemplo, acá la edad, ¿no? En este estudio, la edad 62, 61, de acuerdo, ¿no? Acá te dice cuántos menores de 65, cuántos mayores de 65 y su proporción. Tiene que ser más o menos parecido, ¿no? También esto es importante para nosotros, la raza. Si todo lo hacen en personas caucásicas de raza blanca, de repente hay algunas sutilezas que pueden variar con nuestros pacientes, ¿no? Pero si incluyen otro tipo de etnias, de repente sea más aplicable. Entonces siempre las características basales, ahí hay que empezar. Otra cosa que vamos a nosotros notar cuando empezamos a leer un ensayo clínico, yo pienso que la parte de introducción es una de las partes más importantes, ¿no? La parte que es introducción. Y a veces pasa que la introducción,
lo pasamos, ¿no? La introducción es súper importante porque ahí tenemos que identificar cuál es el objetivo del ensayo clínico del estudio. En la introducción debe estar, te dice el objetivo fue este, inclusive te plantea la hipótesis y te lo dice ahí. Y te pone el contexto, te actualiza. En la introducción te dice esto se ha avanzado, esto se sabe, esto falta por saber. Y te dice nosotros vamos a evaluar este objetivo en este ensayo clínico. Entonces la introducción es súper importante y la tabla 1. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces leemos un ensayo clínico y nos vamos de frente a los métodos, ¿no? Y a veces los métodos son muy confusos o la estadística es muy confusa. Hay que preguntarnos también si todos los pacientes terminaron el estudio, ¿no? Porque los estudios donde hay bastante abandono, se suele decir que pierden potencia, así se llama, ¿no? El estudio que tiene bastante abandono de pacientes suele perder potencia. ¿Y qué cosa es la potencia? La potencia es la capacidad del estudio para encontrar sus objetivos, para demostrar los objetivos que había planteado en la introducción. Esa es la potencia. Normalmente en estadística estamos acostumbrados a que nos digan una potencia del 80%, que significa que tienen una capacidad del 80% de lograr el objetivo, ¿no? Si abandonan muchos pacientes el estudio, entonces si la potencia se reduce a 50%, va a ser como que yo agarro una moneda y digo, ¿no? Cara, se cumple el objetivo, sello no. Se cumple el objetivo. Entonces, eso equivaldría a lo mismo que hacer el estudio. Si la potencia es 50%, es cara o sello. 80% o más. Normalmente, los estudios diseñan su tamaño de muestra para que logren 80 o más por ciento de potencia. Pero si se retiran, como les digo, baja la potencia. Luego, todos los estudios tienen que incluir este diagrama que se llama el diagrama Consort, que lo van a encontrar, es el primer, después de la primera tabla es el primer diagrama que siempre va a estar. Y tienen que decir ahí, este es el diagrama Consort, ¿eh? Y tienen que decirnos por qué se han ido los pacientes. Si ustedes ven que entra una cantidad de pacientes y al final sale algo casi igual, ya ni siquiera tienen que leer esto de repente. Pero si ustedes ven bastante abandono, siempre es importante centrarnos acá, que puede ser que los pacientes hayan muerto precozmente, ¿no? Y eso es ya un signo de que algo está yendo mal. O si es un tratamiento vía oral, puede ser que tenga muchos efectos secundarios y los pacientes abandonan. Hay dos razones importantes, las más importantes de abandono de los estudios, ¿no? Primero es que muchos pacientes notan falta de beneficio. Dicen, no me está haciendo nada, mejor lo dejo, ¿no? O muchos pacientes notan efectos adversos. Esas son las dos principales razones por las cuales un paciente abandona el estudio. En el caso de estudios en emergencia, las razones principales serían probablemente falta de consentimiento informado, ¿no? Porque el consentimiento informado no es como nosotros hacemos un papel y firma, ¿no? En un ensayo clínico el consentimiento informado toma por lo menos 1 hora, 1 hora y media. Contarle, explicarle, que te diga qué ha entendido, lo que ha entendido y todo eso. Y el otro puede ser muerte precoz. Antes de que entren al estudio empiezan a morir en el ensayo clínico, ¿no? Y a veces pasa que tú tienes 2 grupos para evaluar en la emergencia y de uno empiezan a morir tanto los pacientes que se quedan los ya sobrevivientes a la enfermedad. Y si ellos les aplicas la intervención, van a sobrevivir de todas maneras, ¿no? Mejor que el otro grupo. Entonces siempre hay que ver estos diagramas para saber las razones por las cuales los sujetos han disminuido. Súper importante. Acá, ahí está. Debemos comparar siempre el porcentaje de pacientes que dejan el estudio por falta de beneficio o por muerte precoz, ¿no? Entonces, siempre hay que ver eso. Ahora, en estos de acá, en estos diagramas, muchas veces nos presentan, hay digamos que 2 tipos de enfocar los estudios o llevarlos hasta el final, ¿no? Uno es el llamado por protocolo, que voy a anotar acá. Y el otro es por intención a tratar. Esto lo han leído seguro en los ensayos clínicos. Por intención a tratar. Entonces también es importante para nosotros ubicarnos si el estudio fue por protocolo o por intención a tratar. A mí me gusta que sean mejor por intención a tratar, ¿no? Pero por protocolo también tiene sus cosas buenas. ¿Qué cosa es un estudio por intención a tratar?
Imagínense que llegan pacientes y hay dos tipos de tratamiento, médico y quirúrgico, para una misma condición. Entonces, imagínense que llegan 100 pacientes al tratamiento médico, ¿no? Acá vamos a poner tratamiento médico. Se randomizan, se aleatorizan 100 al tratamiento médico y 100 al tratamiento quirúrgico. Entonces, al inicio, ¿no? Entonces, ingresan los pacientes, son randomizados y están acá. En este proceso, de todo ese proceso van a pasar un montón de cosas. Van a abandonar, etcétera. Pero muchas veces va a pasar esto, ¿eh? Que muchos pacientes se van a ir para allá en algún momento, ¿no? No, sí, hay que darle su aspirina, su fibrinolítico, todo, pero en algún momento ¡ay!, ya pasa y le hacen su bypass, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, un grupo de esos pacientes acaba acá, ¿no? Y puede ser que algunos pacientes hayan sido elegidos para el tratamiento quirúrgico, pero algunos por, no sé, pues por motivos de repente de riesgos quirúrgicos acaben por acá al final. El estudio por intención a tratar, ¿no? No importa si se pasan o no, a estos 100 los va a analizar hasta el final en el grupo médico. Así se hayan pasado y hayan recibido tratamiento quirúrgico después, este va a ser analizado acá. ¿Por qué? Porque al inicio se tomó esta decisión, ¿no? Igual acá. En cambio, en el estudio por protocolo, sí, el que se pasa para allá y es analizado al otro lado. Entonces, casi siempre es mejor por intención a tratar porque ese tipo de análisis refleja mejor la realidad y la decisión que se toma al inicio. Ustedes saben que si toman decisión de tratamiento médico, le dan una chance acá, pasan horas y eso va contando como parte del manejo médico. También lo va a encontrar en este esquema, ¿no? Si algunos pacientes cambiaron de grupo o no, y tienen que leer eso si ha sido por alguno de esos dos tipos. Y eso es lo que les decía, ¿eh? El estudio incluye un análisis por intención a tratar o por protocolo. Ahí está más o menos un esquema de intención a tratar. Se le autoriza a los pacientes, acá hay un grupo que van a cirugía, otro que van a tratamiento médico. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Miren, acá hay 8 pacientes que van a tratamiento quirúrgico y 8 que van a tratamiento médico, para hacerlo fácil. Pero mientras van esperando sala de operaciones, riesgo quirúrgico, que llegue el material, mueren 2 antes de la cirugía. Entonces quedaron 6 pacientes. Los 6 se operan y los 6 quedan vivos. Entonces cualquiera podría decir, ajá, de 6 pacientes que se han operado, 6 están vivos, éxito 100%, ¿no? Pero no están contando esos 2. A este lado, miren, igual hay 8 pacientes de tratamiento médico, los 8 reciben el tratamiento y viven 6 y mueren 8. Y alguien puede decir 6 de 8, 6 de 8 ya no es 100%. El tratamiento médico es peor que el quirúrgico, ¿no? Pero no. Estos otros 2 deben ser analizados acá, no importa si se han muerto, si se han cambiado de bando, tienen que ser analizados acá, ¿no? Acá estamos viendo que los 2 resultados son exactamente iguales, solamente que acá ha habido 2 muertes precoces antes de la intervención, pero ya estaban dentro del grupo quirúrgico. Entonces eso también hay que fijarnos. Otra cosa que nos tenemos que fijar es si el estudio en cuestión es un estudio de superioridad, de equivalencia o de no inferioridad. Imagínense, ¿no? Dice, por ejemplo, se activa el código ictus y los pacientes vienen en el tiempo establecido y se les pasa su fibrinolítico. Es el tratamiento ahorita, digamos, que hacemos en la emergencia, ¿no? ¿Qué pasa si sale un nuevo medicamento y también va a ser un fibrinolítico diferente de otra marca, obtenido por otro tipo de tecnología y se va a probar, ¿no? Para que se pruebe, tienen que leer ustedes el ensayo clínico si es un estudio de superioridad donde quiere demostrar que es mejor, equivalencia donde quiere demostrar que es exactamente igual y da lo mismo usar los 2, ahí lo único que vamos a ver es el precio entre los 2, o de no inferioridad, que significa que más o menos es igual pero no es inferior, ¿no? Puede ser que sea un poquitito inferior, pero no es inferior completamente estadísticamente. Entonces es importante, ¿no? Acá la interpretación es algo difícil en estudios de equivalencia o no inferioridad, que se parecen a veces mucho. Y en el protocolo, los investigadores debieron establecer qué cosa es equivalencia. Por ejemplo, ¿no? Imagínense si un antihipertensivo, en crisis hipertensiva, logra bajarte la presión arterial sistólica
en 50 milímetros de mercurio. Este es el que siempre se usa. El nuevo medicamento que se va a estudiar logra bajar la presión arterial sistólica en 48 milímetros de mercurio. Entonces acá hay un 2 de diferencia, ¿no? Ese 2 es no inferioridad, es equivalencia, no sé, eso tienen que establecerlo. Los investigadores desde el inicio debieron haber dicho, yo voy a estimar que un máximo de diferencia de 5 es el máximo que yo voy a permitir para llamar equivalencia, ¿no? Si es menos o más de 5 la diferencia, ya no es equivalente. Eso también tienen que buscarlo en el protocolo. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra tiene que ver con esto de acá que han escogido. 2 o 5 o 10 de repente es el rango que se puede buscar. Si la diferencia es grande, el tamaño de muestra va a ser más chiquito. Si la diferencia es chiquitita, como 2 milímetros de mercurio, 1 milímetro, el tamaño de muestra va a ser gigante. Eso también es importante. Ustedes han visto que en revistas serias como el New England publican el ensayo clínico y también te dan un link para ver el proyecto de investigación de ese trabajo. Entonces tú puedes darle al link y te abre el protocolo de investigación de ese trabajo. Entonces, si nosotros estamos muy interesados en ese estudio, sería bueno fijarnos su protocolo, su proyecto, para saber si ha habido cambio o no. No es correcto cambiar un estudio de superioridad a uno de equivalencia. Plantearon que este medicamento va a ser mejor, pero en el camino se dieron cuenta que no va a ser mejor, entonces cuando escriben ya no ponen un trabajo de superioridad, sino ponen de equivalencia. Y eso no es correcto, ahí pierde potencia también, y ya como que vamos a mirar el resultado, pero lo vamos a tomar ya con mucha precaución, ¿no? Su resultado. Ya no va a ser lo mismo. La medida del efecto tiene sentido. Tiene sentido, por ejemplo, que yo pague mucho más por un medicamento que te baja 2 milímetros de mercurio. ¿Tiene sentido? Imagínense que está pues, $10,000 más caro, pero te logra bajar 2 milímetros de mercurio al paciente, ¿no? Entonces, tiene sentido la medida del efecto, ese tamaño del efecto. Una cosa importante es que el resultado tiene que ser reproducible, o sea que nosotros tenemos que lograr el mismo resultado si lo aplicamos, ¿no? Debe tener un sentido clínico. De repente para nosotros diríamos, estamos dispuestos a que cueste $10,000 más si la diferencia es pues no de 2 milímetros de mercurio, sino de repente de 10 o 20, ahí recién, ¿no? Con 2 no pasa nada. Entonces debe tener un sentido clínico. Porque este 2 de diferencia, si yo agarro un tamaño muestra de 20,000, va a salir estadísticamente significativo. La P chiquitita, estadísticamente significativo, pero la diferencia clínica es muy chiquita. Así que nosotros tenemos que leer y saber si tiene o no sentido clínico para nosotros. Y debemos fijarnos en estas dos cosas, validez interna y externa. La validez interna significa que nosotros vamos a leer el artículo y vamos a tratar de verificar si de verdad están midiendo lo que dicen que están midiendo, ¿no? Porque a veces nos marean y no miden lo que nos han propuesto medir al inicio. Imagínense, volvemos al tema del fibrinolítico. Si están ensayando un nuevo fibrinolítico, a nosotros ¿qué nos interesa? Que muera menos gente con ese fibrinolítico, ¿sí o no? Pero algunos ensayos clínicos nos van a decir, con este nuevo fibrinolítico, y su objetivo no es demostrar que muere más gente, es demostrar que la tomografía se limpia más rápido, digamos. Entonces, ¿están midiendo realmente lo que es interesante clínicamente? No. Puede ser que la tomografía mejore o no se afecte tanto con el infarto cerebral, qué sé yo, pero al final lo que queremos ver es mortalidad. O sea, el otro es un paso intermedio que a veces lo mide. Entonces, está midiendo lo que de verdad debe medir, lo que de verdad interesa medir, ¿no? Validez interna. Y validez externa, si sus pacientes se parecen a los nuestros y pueden ser aplicables a los nuestros, externos. ¿Qué ha pasado el año pasado con los ensayos clínicos en COVID? En el COVID lo que nos interesa es que la gente no muera. Eso era lo que nos interesaba, ¿verdad? Una de las cosas principales. Si habían ensayos clínicos probando hidroxicloroquina con acitromicina, ¿cuál era el objetivo? Que la gente no muera o no llegue a UCI. Ese debería ser el objetivo. Pero ¿por qué se usó hidroxicloroquina con acitromicina? Porque hubo un estudio, ¿no? Hizo un trabajo de investigación donde les hacía hisopado a los pacientes diario
y vio que con la combinación hidroxicloroquina-citromicina, en un tiempo menor de tiempo, el paciente daba negativo a los hisopados. En cambio, en los que no tomaban, se demoraban unos días más en dar negativo. Y con eso se empezó a dar hidroxicloroquina-citromicina, que como ya saben, daba problemas cardíacos y todo eso. El objetivo debió ser con la muerte. ¿Mueren o no mueren? ¿Se hospitalizan? ¿No se hospitalizan? ¿Entran a UCI o no entran a UCI? A nosotros no nos interesaría si aclaran más rápido, no los virus. Por eso dice, ese era una medida del efecto sustituta. Entonces hay que tener cuidado al interpretar las medidas del efecto sustitutas. Cuando los resultados son dicotómicos, sí o no, muere o no muere, por ejemplo, hay que fijarse bien en los criterios de la variable, ¿no? Por ejemplo, mortalidad, remisión, supervivencia, qué es lo que están estudiando. Y en los resultados numéricos, acá bueno, es más fácil su interpretación, o a veces el resultado es una correlación, ¿no? Quieren estudiar una correlación, comparan tasas, hay que fijarnos bien qué es lo que quieren medir. Como les digo, eso lo podemos ampliar después porque el tema estadístico a veces es bastante grande. ¿Qué tan buenos son los resultados? Bueno, si nosotros ya hemos pasado todo lo anterior, ya hemos podido ver los principales puntos que hemos visto anteriormente, de repente cuando lleguemos al punto de resultados, ya podemos mirarlos someramente porque inclusive para algunas personas que saben estadística, que saben epidemiología, es pesado leer la parte de resultados, ¿no? Pero tú sabes tu chi cuadrado, tu test student, tu ANOVA, y te vienen con un test de Anderson-Darling que nunca lo has visto. Entonces, a veces es pesado. Pero a nosotros nos encanta ver el valor P en función a la prueba de hipótesis. Bueno, a veces asumimos que ya pues estará bien hecho, ¿no? Se habrán tenido pues, estadísticos expertos. Pero ¿qué pasó con la prueba de hipótesis, ¿no? Luego de que lograron el objetivo o no. Como todos sabemos, una prueba de hipótesis se plantea para ser rechazada, ¿no? Esa es la idea de plantear una prueba de hipótesis. Se plantea para ser rechazada. Y casi siempre se plantea en cuestiones de igualdad, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comparar tratamiento médico con quirúrgico, mi prueba de hipótesis va a ser que no hay diferencia. Tratamiento médico es igual a tratamiento quirúrgico. Esa es mi prueba de hipótesis. O esa es mi hipótesis que yo voy a plantear. Y si yo encuentro suficiente evidencia como para decir que esto es falso, entonces ya digo uno de ellos es mejor que el otro y ya veo cuál es mejor que el otro después, ¿no? Por eso dice, siempre se plantea la hipótesis nula y luego se quiere rechazar con la evidencia. Entonces, la hipótesis nula dice que no existe diferencia o que los porcentajes son los mismos en los dos grupos o que da igual usar uno u otro medicamento. Y esto es súper importante, miren, ¿no? Si logramos rechazar, o sea, si el trabajo ha logrado rechazar su hipótesis nula, o sea, ha logrado demostrar que hay diferencia entre esos dos grupos, esa demostración de que hay diferencia se hace con algún grado de probabilidad de equivocarse. El ensayo dice, ya, sí hay diferencia, perfecto, pero hay algún grado de que yo me esté equivocando al afirmar esto. Mis datos pueden ser que me estén llevando a una conclusión errónea. Esa conclusión errónea es el valor P. Imagínense que me dice un valor P de 0,03. Esto es 3%, ¿no? Entonces me está diciendo si hay diferencia, pero hay un 3% de probabilidad que yo me esté equivocando. Más o menos se podría interpretar así. En realidad la interpretación más exacta del valor P es un poquito más complicada, pero se podría interpretar así, ¿no? Es por eso que casi siempre a nosotros nos dicen que para que sea estadísticamente significativa queremos un P menor a 0,05 o menor al 5%, ¿no? ¿De dónde sale este 5%? En realidad es una costumbre nada más, no hay una teoría matemática, no hay nada, hay una costumbre, ¿no? Así es desde el inicio y así se ha quedado. Por ejemplo, miren, vamos a ver este ejemplo de tirar una moneda. Nuestro sentido común dice que si yo tiro una moneda varias veces, la mitad de las veces va a salir cara, más o menos la mitad de las veces, no siempre, ¿no? Y la mitad de las veces debe salir sello. Es el efecto del azar. Imagínense que ahora yo planteo que la moneda está cargada, alguien ha alterado esa moneda, lo ha limado por un lado, ¿no? Le ha pegado un poquito más de metal a un lado para ganarme una apuesta. Entonces yo planteo que esa moneda está cargada y van a salir más caras que sello, es lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? Van a vivir más acá que acá, van a morir más, no sé.
Planteo la hipótesis nula que dice que tienen que ser iguales. La proporción de caras es la misma que de sellos, es la nula. Luego yo voy a tirar la moneda y voy a tratar de negar esta hipótesis, ¿no? De rechazarla. Tiro la moneda 10 veces y observo los resultados. Pero de antemano, como dice acá abajo, de antemano fijo la probabilidad máxima de equivocarme, que es 5%. Eso es un ensayo, así hacen los trabajos de investigación. Fijo esto de antemano, digo, voy a ver, esta es mi probabilidad máxima de equivocarme, ¿no? Alfa 0.05, que luego va a ser P, o con el P lo voy a comparar. ¿Qué tan probable es que este resultado se deba al azar? Imagínense que he hecho un estudio chi cuadrado y me dice que el valor P es 0.009, es decir que es menor que el 0.05 o 5% de probabilidad de equivocarme, así que rechazo la hipótesis nula. Eso es lo que hacen todos los trabajos de investigación, ¿no? Salen 9 caras, acá salió al revés. He tirado la moneda 10 veces y salen 9 caras. Es muy poco probable que yo me esté, o sea, es muy poco probable que esa moneda esté bien, está cargada. Que salgan 9 caras de 10 tiros, me están haciendo trampa, ¿no? Entonces ahí está la probabilidad de que esto esté mal. Si salen 8 caras, ahora la probabilidad de equivocarme al rechazar esta hipótesis es de 0.11. Si salen 7 caras es 0.34, ya no puedo decir que me están engañando. Puede ser que el azar haya hecho que salgan 7 caras y 3 sellos, ¿no? El azar nada más. Esto es importante, el valor P no indica fuerza de asociación. El P más chiquitito no significa que las variables están más asociadas o que realmente este es mucho mejor que el otro. No. Un P de 0.04 es prácticamente lo mismo que un P de 0.000001. Los dos rechazan la hipótesis nula. Así que el valor P no indica fuerza de asociación. Basta que sea menos 0.05 y yo puedo decir que ya han cumplido su objetivo, ¿no? Un valor P más pequeño no quiere decir que la diferencia entre grupos sea más grande, no significa nada. El valor P se hace más pequeño cuando el tamaño de muestra aumenta. Y eso lo sabe la industria farmacéutica, y lo sabe muy bien. La industria farmacéutica, para que demuestre esta diferencia de 2, para que demuestre que esta diferencia que clínicamente no es significativa, crece el tamaño de muestra, hace una muestra más grande y demuestra que esto tiene un valor de P chiquitito. Por eso dice el valor de P se hace más pequeño cuando el tamaño de la muestra se hace más grande. Y podemos evaluar los intervalos de confianza de lo que nos vayan dando, ¿no? ¿Qué sería el valor P en un ensayo clínico? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Yo les dije, ¿no? Rechazar esta, pero me estoy equivocando cuando es cierta. Ese es el valor P. Y de repente ese es el mejor concepto, es la probabilidad de rechazar esa hipótesis si repetimos el estudio un número muy grande de veces. Si lo repetimos 100 veces, imagínense que mi P es del 3%. Si yo repito este ensayo clínico 100 veces, hago 100 ensayos clínicos, de esos 100, ¿no? 3% van a decirme que los dos son iguales, o sea, 3 ensayos. Y 97 ensayos me van a decir que sí hay una diferencia de verdad. Es el valor P. Acá hay, por ejemplo, 2 tratamientos, ¿no? Acá la diferencia es bien chiquitita en el cuadro de arriba, ¿ve? No sé, una diferencia bien chiquitita en presión arterial. El P 0.049 es estadísticamente significativo, pero clínicamente probablemente no sea significativo, porque entre un fármaco y el otro la diferencia es de una reducción de 2.5 milímetros de mercurio. Clínicamente es lo mismo, pero estadísticamente es significativo. Este otro estudio, se separan un poco más los valores de los dos tratamientos en cuanto a la presión. Acá la diferencia es de 12 milímetros de mercurio, 50 personas en el grupo y el valor P es exactamente igual, 0.492. Acá es 0.49, 0.49. Pero, miren, este valor P ya es significativo, pero para nosotros es más importante esta diferencia porque clínicamente 12 milímetros de mercurio es mejor que 2.5. Han tenido que usar diferentes tamaños de muestra para que el de arriba sea estadísticamente significativo. Y la otra forma de evaluar los resultados ya es con los intervalos de confianza, pues, ¿no? Indican los posibles valores por los cuales se puede mover el estimado de nuestra muestra. Por ejemplo, dice,
entre el tratamiento médico y quirúrgico, ¿no?, hay una diferencia de mortalidad del 8%. El tratamiento médico, por ejemplo, tiene una mortalidad del 60% de todos los pacientes, y el tratamiento quirúrgico tiene una mortalidad del 52%. Entonces hay una diferencia de 8% en la mortalidad, ¿no?, entre los dos. Pero esta es una estimación puntual. Lo que va a ser un intervalo de confianza es decir, hay 8%, pero ese 8% va puede ir desde 2% hasta 10, no sé, 14%. En todo ese rango se va a mover, de 2 al 14, ¿no? Ojo, miren esto. Si hay una diferencia de 8% y se mueve del 2 al 14, entonces sí hay una diferencia, existe una diferencia. Pero si alguien me dice este otro ejemplo, hay un 8% de diferencia, pero ese se mueve desde un valor de menos 5 hasta 20%, desde menos 5% hasta 20%, entonces la diferencia no es significativa. ¿Por qué? Porque podría ser que esté en menos 5 y estos resultados sean al revés, ¿no? O podría ser que esté en 20 y de verdad sí haya diferencia. Entonces es muy ancho ese intervalo. Lo que yo quiero es que los intervalos sean más pequeños. Entonces el intervalo de confianza indica los posibles valores por los cuales se puede mover el estimado, ¿no?, de acuerdo al tamaño de muestra también. Ahí tienen diferentes intervalos de confianza. A medida que nosotros aumentamos el intervalo de confianza se va haciendo más ancho, pero aumentamos el número de muestra y lo reducimos también nosotros al intervalo de confianza. Entonces los ensayos clínicos aumentan el tamaño de muestra para eso. En estudios de equivalencia se espera que la diferencia de promedios, proporciones, tiempo de supervivencia sea 0. Por eso que cuando se estudia o cuando se lee un estudio de equivalencia, se quiere que el intervalo de confianza de las diferencias incluya el valor 0. ¿no? Si incluye el valor 0 significa que no hay diferencia y equivalencia. En estudios de superioridad, como en este caso que yo quiero superioridad, yo quiero que esto esté por encima del 0, este intervalo, ¿no? Que haya una diferencia, que sea positiva y diferente de 0, no debe incluir al 0. Usando los intervalos de confianza para interpretar un estudio, dice. Vamos a poner un ejemplo. Hay un estudio entre dos esquemas de tratamiento A y B. Con el tratamiento A mueren 33% y con el tratamiento B mueren 38%. La diferencia, 5%, ¿no? 5%. Parece que el A es mejor porque mueren menos y en el B mueren un 5% más. El intervalo de confianza, yo leo en el estudio y me dice que va desde menos 1,2 hasta 12. Incluye el 0. En realidad, estadísticamente no habría diferencia porque puede ser que sea menos 1 y en ese caso el A ya no sería mejor que el B, sino el B sería mejor que el A, ¿no? Está claro que no parece haber diferencia en ese caso, ¿no? Porque podría existir una diferencia favorable para el B inclusive, o sea, todo al revés de lo que estamos viendo, pero también favorable para el A. Y la conclusión es, así, cuando hay un intervalo que incluye al 0 y que no es muy significativo, la conclusión sería los que recibieron el tratamiento A, más probablemente, pero no ciertamente, morirán tiempo después que los del tratamiento B. Sin embargo, la magnitud de diferencia podría ser muy pequeña o muy grande, no queda claro. Hay casos en el que el estudio parece ser negativo. Miren, en 1987 dice hay un estudio suizo que comparó el uso de aspirina versus placebo en pacientes con stroke, con ictus, como medida de prevenir nuevos eventos de stroke. Eso es lo que hacemos nosotros ahorita, ¿no? Viene un paciente con stroke, le damos aspirina para prevenir nuevos eventos. Pero en ese año que hicieron no se conocía todavía. El grupo placebo tuvo 253 pacientes y el grupo aspirina 253, igualito. De este grupo placebo, el 18% tuvieron un nuevo stroke y el grupo aspirina el 23%. No, perdón, el 9%, ¿no? Acá es el %. El grupo placebo, 7% tuvieron un nuevo stroke, ¿no? Y el grupo aspirina un 9%. Hay una diferencia de 2% nada más, ¿no?
Acá fueron 18 strokes y acá 23 strokes nuevos. Su intervalo de confianza fue desde menos 3% hasta 7%, entonces estadísticamente no parece significativo, ¿verdad? En ese estudio, ese año, no se pudo excluir un beneficio importante de la aspirina. Y la razón era que no tenían suficiente muestra. A veces no se logra eso porque no tienen suficiente muestra, porque en el cuadro inicial los pacientes se han retirado, se han ido, se han cambiado de ciudad, se han muerto antes del estudio, entonces no hay suficiente muestra, ¿no? Un 3% a favor de aspirina, eso nos da un 1 sobre 33 del número necesario a tratar. Ese es otro término, el número necesario a tratar. Acá hay un estudio que parece positivo. Otro ejemplo, en el 88 se estudió el enalapril versus el placebo. El enalapril y el placebo tuvieron casi los dos grupos el mismo tamaño de muestra. Miren, en el grupo que usaba enalapril, el 48% murieron después de en un año o en 2 años, y el grupo placebo 57% murieron. ¿Quién va mejor? El grupo enalapril, ¿verdad? Su intervalo de confianza aquí va de 6 a 14, aquí parece ser positivo, el enalapril es mejor, ¿no? El efecto mínimo es de 6%, este es el efecto mínimo, ¿no? Cuando nosotros calculamos el número necesario a tratar, se calcula este 6%, 6 sobre 100, que es equivalente a 1 sobre 17, o sea, tengo que tratar a 17 pacientes para prevenir una muerte. Ese es el número necesario a tratar, ¿no? El estudio es concluyente si el número necesario a tratar es adecuado. Si se necesitara un número necesario a tratar menor, entonces no sería concluyente. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay un nuevo fármaco que tiene un número necesario a tratar de 1 a 10.000. Significa que tendríamos que darle a 10.000 personas el fármaco para prevenir una muerte. Probablemente no sea muy conveniente, ¿no? Y bueno, no hay un porcentaje ahí, dice la diferencia debe ser como mínimo 1% para ser clínicamente significativo. En realidad, debe ser lo más grande posible la diferencia entre los grupos que se mueren y que no se mueren para llamar a un resultado estadísticamente significativo, ¿no? Eso va a depender de cada realidad y, bueno, de nosotros que lo estemos leyendo y sepamos asimilar. Algunas conclusiones breves sobre los intervalos de confianza. En estudios negativos, ¿no?, donde no se demuestra una superioridad de un tratamiento contra otro, hay que mirar el límite inferior, ¿no? Representa el menor efecto posible que se puede encontrar con los datos. Si es mayor que la diferencia mínima que es clínicamente significativa, entonces el estudio es definitivo, ¿no? Como yo les decía acá, 2 milímetros de repente no, pero si ya vemos un 5 milímetros, 10, de repente ya es definitivo para nosotros, ¿no? En estudios positivos, fijarse el límite mayor, cuanto más grande es la diferencia, ¿no?, es el efecto más grande compatible con los datos. Si este tamaño de diferencia es menor, ¿no?, si es menor que la diferencia mínima que es clínicamente significativa, entonces el estudio definitivamente es negativo. Entonces, una recomendación nada más, porque nosotros como médicos siempre nos pasamos leyendo ensayos clínicos, ¿no? Una recomendación cuando leemos un ensayo clínico, eso me lo dijo alguna vez un médico bien sabio, es en medicina hay que saber lo último, pero aplicar lo penúltimo. O sea, si mañana sale un ensayo clínico de tal fármaco, yo no lo voy a aplicar mañana eso a mis pacientes. Eso todavía está en discusión, todavía hay que ver que salgan más ensayos de eso, un metaanálisis, más datos. Yo voy a usar lo que ya tengo, lo que ya sé, lo que ya está demostrado. Eso tengo que saberlo bien y lo otro tengo que ir también a la vanguardia. Entonces en medicina hay que saber lo último, pero usar lo penúltimo, ¿ya? Eso siempre hay que tener en cuenta.